Buenos días, nos encontramos en el IES Don Bosco de Albacete y vamos a resolver en este vídeo el ejercicio número 7 del examen de corriente alterna, concretamente del tema 6, circuitos de corriente alterna. Bien, este ejercicio nos dice, se conectan en paralelo dos impedancias de valores Z1 igual a 8 más J8 ohmios y Z2 igual a 6 más J8 ohmios. Si la tensión aplicada al circuito es de 230 voltios 50 hercios, calcular a. Las intensidades parciales en cada impedancia, b. La intensidad total y c. El factor de potencia total. Bien, recordamos, como en el caso anterior, que se trataba de un circuito serie, que lo mejor es que dibujéis el circuito, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso tenemos un alternador, ¿vale? Una fuente de corriente alterna senoidal que nos dice que es 230 voltios. Si lo queremos escribir este valor en formato de número complejo, la tensión siempre la vamos a considerar en el origen de coordenadas, ¿vale? La vamos a poner un ángulo de 0 grados de argumento, ¿vale? Al vector tensión siempre le pondremos 0 grados, lo que es la alimentación principal. Bien, después tenemos las impedancias Z1 y Z2, ¿vale? Conectadas en paralelo, como podemos ver aquí, ¿vale? Entonces el ejercicio nos dice que calculemos las intensidades parciales en cada impedancia, es decir, la intensidad en cada una de estas ramas, I sub 1 y sub 2, ¿vale? Luego nos pide también la intensidad total, ¿vale? Que será la suma de las otras, y el factor de potencia total. Bien, vamos a proceder, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer es calcular las intensidades I sub 1 e I sub 2, intensidades parciales. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues es muy fácil, puesto que si nos acordamos de la ley de Ohm, I sub 1 es igual a U, que es la tensión a la que está sometida, dividida entre Z1, que es su impedancia, ¿de acuerdo? Aquí tenemos estos 230 voltios y aquí tenemos Z1, por tanto, I igual a U partido Z. ¿Qué ocurre? Que cuando tenemos números complejos, para poder dividir números complejos necesitamos tenerlos en formato polar. Aquí, como tenemos esta Z en formato rectangular, lo primero que vamos a hacer es convertirla a formato polar. Bien, vamos a utilizar entonces la calculadora para hacer esta sencilla operación, ¿de acuerdo? Y bueno, pues concretamente en este modelo Casio FX CG50, sabéis que bueno, con los otros modelos un poquito más sencillos, lo que hacíamos es que teníamos, tecleábamos, vamos a ponerlo si queréis con las dos, para que lo veáis claramente, simplemente escribíamos shift pol, ¿vale? 8,8, ¿de acuerdo? Y ya nos devuelve 13,313, ¿vale? Podríamos tener, si ponemos 3 decimales, 314, y el argumento RCL lo teníamos aquí en la letra W, que es de 45 grados. Al ser iguales, ¿vale? Nos sale un ángulo de 45 grados. Bien, vamos a hacerlo con esta otra calculadora también, para que lo veáis, y sería, pues, ¿veis? Vamos a expresar primero el número en formato A más BI, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, eso, si queremos hacerlo así, simplemente escribimos 8 más 8i, ¿veis? Y ahora le decimos que obtenemos en formato rtecta, ¿vale? Que sería el módulo y el argumento. Es decir, bueno, aquí en la calculadora, pues la i se pone después. Nosotros en electrotecnia siempre escribimos la j antes, ¿vale? Pero bueno, para que os entendáis. Le tocaríamos aquí, ¿veis? Vamos a exe y sería 11,314, 11,314 con un ángulo de 45 grados, ¿de acuerdo? Entonces ponemos 11,314 por aproximarlo a 3 decimales con un ángulo de 45 grados. Bien, ya tenemos Z1 expresada en formato polar. Vamos con Z2.
¿de acuerdo? Sería 6 más 8i, y lo vamos a expresar en formato polar, y eso es 10 exactos con un ángulo de 53,13. 53,13 grados. ¿De acuerdo? Pues ya podemos entonces calcular cómodamente las intensidades. ¿Veis? Para dividir números complejos, nosotros tenemos arriba el valor de U, como hemos escrito ahí, que serían 230. Siempre los vamos a tener en formato polar para hacer divisiones y multiplicaciones también. 230, 0 grados. Y abajo lo que tenemos es 11,314 con un ángulo de 45 grados. Entonces aquí la forma de hacerlo manual, hay que dividir el módulo de arriba entre el módulo de abajo, y el módulo resultado es al de arriba le restamos el de abajo. Entonces, si lo queremos hacer de una forma manual, pues simplemente sería 230 entre 11,314, que es 20,329, 20,329 con un ángulo de menos 45 grados. ¿Veis? 0 menos 45 es menos 45 grados. Bueno, esto eran ohmios, no lo hemos puesto antes, y estos son amperios. Ya tenemos I sub 1. Vamos a calcular I sub 2. I sub 2 es igual, procedemos de la misma manera, 230, 0 grados, y aquí tenemos 10 y 53,13 grados. ¿De acuerdo? 230 entre 10 son 23, y 0 menos 53,13 es menos 53,13 grados amperios. Como podéis ver, en este caso no hemos necesitado la calculadora. Ahora, fijaros bien, lo que vamos a hacer es pasar una vez más, porque claro, ahora en el siguiente apartado, hasta aquí era el apartado A. Recordamos que teníamos Z1, Z2, intensidades parciales, eso es lo que acabamos de calcular, y ahora nos pide la intensidad total. Fijaros bien, entonces, claro, dice la intensidad total, que es esta que viene por aquí, es igual, si recordáis la primera ley de Kirchhoff, a I sub 1, ¿vale? Esto sería el mismo nudo, I sub 1 más I sub 2, intensidad que entra igual a la suma de las dos salientes. ¿Veis? Entonces, vemos que la intensidad total es igual a I sub 1 más I sub 2. Para sumar estos dos números complejos, lo que tenemos que hacer es nuevamente expresarlos en formato rectangular para poderlos sumar, porque como habíamos visto en el ejercicio anterior, para sumar necesitamos sumar la parte real por un lado y la parte imaginaria por otra, ¿vale? O si queréis, la parte resistiva, la parte de reactancia, etcétera, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es esta I sub 1 y I sub 2 convertirlas a formato rectangular. Vamos a utilizar la calculadora una vez más. I sub 1 es igual 20,329 con un ángulo de menos 45 grados. Y entonces ahora vamos a hacer el proceso inverso, ¿de acuerdo? Es decir, vamos a ponerlo en este formato, es decir, 20,329, y le ponemos un ángulo de menos 45, y ahora vamos a pedirle que nos lo pase a formato, ¿veis? A más BI o A más JB, que sería en nuestro caso, y le damos, ¿veis? Y nos lo devuelve. Sería 14,375, si lo dejamos en 3 decimales, 375 menos, sale negativo, J 14,375 amperios. ¿Veis? Esa sería la I sub 1 en formato, ¿vale? Esa sería la I sub 1
en formato rectangular, ¿de acuerdo? Ahora vamos con i sub 2. i sub 2 es igual a 23 exactos con menos 53,13 grados. Cogemos nuestra calculadora y repetimos la misma operación. 23 con un ángulo de menos 53,13 y lo queremos en ese formato. Y nos salen pues los 13,8, podemos poner 13,8 menos J 18, vamos a poner 18,4. Porque veis cómo queda, menos 18,399 menos J 18,4 amperios. Bien, y ahora ya podemos sumar, ¿de acuerdo? Sumamos esto con esto y esto con esto y ya lo tendríamos. Vamos a hacerlo aquí mismo, ¿de acuerdo? Entonces así es como vamos a sacar la intensidad total. La intensidad total será entonces 14,375 más 13,8, 28,175, 175 y ahora menos 14,375 menos 18,4, esos son menos J 32,775 amperios. Ese sería el valor de la intensidad total en formato rectangular, que vamos a proceder una vez más a convertirlo a formato polar para ver cuál es su módulo, ¿de acuerdo? Es decir, lo que serían los amperios totales, Entonces, pues repetimos la operación y escribimos 28,175 28,175 menos 32,775, ponemos la i, le decimos que nos lo exprese en formato polar. Acordaros que con el otro tipo de máquina pues simplemente es shift pol shift rec, que es un poquito más sencillo que aquí, y esto nos da 43,221 si queréis. Bueno, vamos a poner simplemente 43,22 con un ángulo de menos 49,32. Estos serían amperios, ¿vale? Y esto es la intensidad total, 43,22 con un ángulo de menos 49,32 amperios. Ya lo tenemos. Ahora en el apartado C nos dice que calculemos el factor de potencia, ¿de acuerdo? Entonces, el factor de potencia concretamente aquí, como no habíamos calculado Z total, ¿vale? Que tendríamos que haber hecho para el cálculo de Z total, como están en paralelo, sería Z1 por Z2 partido por Z1 más Z2, ¿vale? Como si fueran dos resistencias en paralelo. Pasa que se complica un poco porque como son números complejos hay que estar cambiando de formato para hacer la operación. Entonces no es necesario, ¿vale? Es decir, no es necesario porque el ángulo concretamente es este que tenemos aquí, el que lleva la intensidad total. Este es el ángulo phi, 49,32. ¿De acuerdo? Entonces, simplemente lo único que tenemos que hacer es decir que el coseno de phi es igual al coseno de, bueno, pues podéis poner si queréis menos 49,32, ¿vale? Coseno de menos 49,32. Daros cuenta que en este caso va a salir el mismo valor que si lo pusiéramos en positivo, y lo calculamos. Coseno, perdón, no veis la calculadora, coseno de menos 49,32 y ahí tenéis 0,0
651, ¿vale? ¿Lo veis? 0,651, que es lo que tenemos que poner, 0,6518, ¿vale? Inductivo, ¿eh? Inductivo, ¿de acuerdo? Vemos que en este caso sería inductivo, ¿vale? Es decir, recordad que eran dos bobinas, lo veis aquí, más y más. Eso nos indica que son dos impedancias inductivas, ¿vale? Cuando hay signo menos es cuando son capacitivas, ¿vale? Entonces, en este caso vemos que el ángulo nos sale negativo, es un coseno de phi de 0,6518 inductivo. Bien, con esto termina este ejercicio número 7, ¿vale? En el que veíamos cómo resolver, cómo calcular los parámetros de este circuito con dos impedancias en paralelo. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo.